Buenos días, queridos amigos de Iniciativa Internacional España con Garabandal. Hoy es viernes 11 de octubre y aquí estamos a las 8:30 de la mañana, dos compañeros, dos médicos a los que nos une no solo una profesión, sino también un sentimiento de amor a la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. Dos médicos constantes en la búsqueda de la verdad. Dos médicos ansiosos de compartir lo que con tanta ilusión hemos estudiado e investigado, los fenómenos acaecidos en esa aldea cántabra del norte de España llamada San Sebastián de Garabandal. Queremos compartir la conclusión a la que hemos llegado y no es otra que deciros que la Virgen se apareció allí con intención de hacernos un gran regalo, unos mensajes de salvación donde se muestra claramente el camino a seguir para llegar a ese destino que todos queremos llegar, llamado cielo. Sí, queridos amigos, hoy es nuestra intención haceros llegar este mensaje de ilusión, de esperanza en cuanto al futuro que nos espera. Si te parece, Juan, antes de continuar, vamos a recordar a todos aquellos que nos ven lo que va a ocurrir en San Sebastián de Garabandal los días 17, 18 y 19. Vamos a realizar ese primer congreso internacional de la Virgen de Garabandal que con tanta ilusión estamos todos preparando. Un encuentro internacional donde personas de todo el mundo acudirán de viaje a Garabandal para unirse en oración bajo la bandera del cielo. Esos días, vivos y muertos aclamarán a la Virgen del Carmen. Y digo muertos porque estoy segura que todos los que entonces estuvieron estarán de nuevo a nuestro lado, junto a nosotros, rezando con nosotros. Yo creo que va a ser un acto muy emotivo y bueno, quería empezar diciendo esto. Bueno, y ahora sí, vamos a presentarnos para que sepan quiénes somos. Bueno, muchos de vosotros me conocéis, pero para los que no me conocéis, soy Elsa Martí Barceló, soy de Madrid, vivo en Madrid y os hablo desde Madrid. Soy médico de familia, estudié la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y tengo doble especialidad, medicina de familia y especialista en psicoterapia psicoanalítica. Y ejerzo mi actividad profesional en una clínica que monté hace 30 años de especialidades médicas, donde ejerzo, como a mí me gusta decir, como médico de cuerpo y alma, como médico de enfermedades físicas y en el campo de la psicología humana, conductual y terapéutica. Bueno, dicho esto, deciros que me acompaña desde Garabandal un amigo y un compañero, Juan Hervás. Juan y su mujer, Mari Carmen Masip, que la tenemos por ahí escondida, también médico, son parte activa de este movimiento desde el principio. Son la retaguardia espiritual de Iniciativa España con Garabandal. Esa iniciativa de laicos de dentro y fuera de España que nace con la intención de dar a conocer estas maravillosas apariciones y difundir sus mensajes. Hola Juan, buenos días desde Garabandal, esa aldea que tanto me enamora y que tanta envidia me da que estés allí. Preséntate, Juan, dinos quién eres. Muy bien, Elsa, buenos días. Mira, estamos muy contentos de poder hacer esta sesión clínica sobre unas niñas, además porque soy pediatra. Y entonces, pues me alegra muchísimo que vamos a hacer esta sesión tú y yo valorando las niñas de San Sebastián de Garabandal. Yo me llamo Juan Hervás, nací en Alicante, en la provincia de Alicante, estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Soy doctor en medicina, especialista en pediatría. He sido jefe de servicio de pediatría a nivel hospitalario, trabajando en neonatología, cuidados intensivos, compartiendo la actividad asistencial con la investigación en enfermedades infecciosas en el ámbito universitario.
Mi vida profesional empezó en la ciencia básica en Estados Unidos, en el campo de la virología, en Albert Einstein College of Medicine de la Universidad de Nueva York, y posteriormente en Boston, en el Departamento de Microbiología y Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Harvard. Estoy jubilado desde hace 6 años y vivo parte del año, como has dicho, pues aquí en San Sebastián de Garabandal. Pues nada, vamos a ver qué objetivos tenemos. Vale, yo creo que si te parece, Juan, vamos a centrarnos en 2 objetivos, ¿vale? Vamos a explicar a todos los que nos oyen por qué creemos que las apariciones de Garabandal son ciertas y verdaderas y por qué personas de ciencia no tienen problemas para hablar de la fe, sino todo lo contrario porque para nosotros fe y ciencia caminan de la mano. Sí, queridos amigos, hoy no solamente vamos a analizar estas apariciones desde el punto de vista médico, sino también desde otra perspectiva, desde lo que somos, firmes, convencidos católicos. Si te parece, Juan, vamos a pedirle a la Virgen que lo que digamos hoy aquí sea para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos y sobre todo de los más alejados. Si te parece, con todos los problemas que hemos tenido para grabar esta sesión, que son muchas anécdotas, empecemos por rezar un Ave María y te voy a dejar ese honor a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega y por Madre nosotros, nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a decir por qué hemos querido empezar rezando. Hemos querido empezar rezando porque claramente somos médicos de profesión, personas de ciencia, pero también personas de fe, personas comprometidas con la Santísima Virgen. ¿Estarás de acuerdo en ello, no, Juan? Sí, sí, claro que estoy de acuerdo, pero nuestro compromiso es con la Santísima Virgen. Nosotros nos sentimos muy unidos a todos aquellos que la aman y claramente yo creo que ha sido ella misma la que nos ha unido en esta iniciativa. Mira, Elsa, ¿recuerdas aquellas palabras que dijo el Papa Benedicto, nada más tomó posesión, de cuando subió al pontificado? Él hablaba de la barca de la Iglesia que parece naufragar. Bueno, yo creo que ahora que parece que efectivamente la fe de la Iglesia parece que se derrumbe, pues yo al menos veo claramente que es la Virgen la que nos manda a salir a trabajar para ella. Y nosotros lo hemos hablado muchas veces, estamos de acuerdo en que es el momento de los laicos, es el momento de que salgamos a defender la fe católica y a nuestra madre. Yo siempre me acuerdo de San Luis María Griñón de Montfort, cuando hablaba del fin de los tiempos, y tenemos que recordar que aquí en Garabandal la Virgen hizo un anuncio de que venían el fin de esos tiempos, el fin de los tiempos. Y San Luis ya decía que en esta época se suscitarían apóstoles que saldrían sin miedo a proclamar la verdad. Bueno, pues verdaderamente yo pienso que la Virgen está formando un ejército. Eso lo dice Mari Carmen, mi mujer. Somos el ejército de María. Y creo que hay alguno más que también lo dice. Sí, oye, perdona que te interrumpa. Y como dice nuestro querido coronel del Ejército del Aire, Carlos Vara del Rey, somos Elsa, el Ejército de la Virgen. Mira, Un abrazo grande a ese coronel. Nosotros hemos visto en estos 2 años que digamos que nos conocemos y que estamos juntos en esta labor, cómo la Virgen te ha empujado a trabajar para ella. Yo a veces me maravilla, ¿no?, esa fuerza extraordinaria que te vemos. Eso te lo queríamos decir. Sí. Bueno, yo te digo que eso lo debe de dar la Virgen, porque soy como las niñas de Garabandal, que nunca me canso. Me da fuerzas, pero te voy a decir en cuál es el secreto.
Es maravilloso trabajar para una jefa tan competente. Estoy encantada. Bueno, pero dicho esto, vamos a explicar a los que nos escuchan cómo conocimos Garabandal. ¿Cómo llega Garabandal a nuestras vidas? ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Empiezas tú, sí. Vale. Bueno, Garabandal llega a mi vida de manos de un libro que habría escrito un paciente mío, amigo, José María Zavala, sobre los últimos tiempos, donde se relata la historia de una de las videntes de Garabandal, de Jacinta. Un libro que llega a mis manos en momentos de sufrimiento y desconsuelo. Había perdido 2 hermanos en el plazo de una semana, había sufrido el horror de una pandemia como médico de familia. En fin, esos momentos difíciles en donde la fe, las creencias religiosas que con tanto esmero me educaron mis padres, se tambalean. Se tambalean para llevar una vida ordenada, con sentido, plena. Pero fue leer este libro lo que me incitó a ir a Garabandal, investigar sobre lo allí sucedido, visitar el lugar donde la Virgen captó mi corazón y lo hizo suyo, el lugar donde pedí con mucha devoción que me restableciera la fe y mi deseo fue escuchado. Sí, amigos, yo subí a los pinos y bajé diferente. Sí puedo decir que Garabandal me ha transformado, que si antes era buena, me ha hecho mejor. Hoy más que nunca me siento afortunada de la madre que tengo, aquella de la que tanto me hablaban a mí y a mis hermanos, mis padres. Qué fortuna más grande la de haber nacido en una familia católica cristiana como la mía de origen. Sí, yo ¿Y tú qué me también, dices, Juan? yo también te puedo decir que he sido católico practicante desde siempre. Nací en una familia católica. Mis padres me formaron, pues bueno, como tú has comentado, dentro de la fe. Les doy las gracias. Su recuerdo es una cosa muy entrañable en mí porque, digamos, más que en lo material que hicieron por mí fue en lo espiritual, cómo me grabaron la fe, el amor al Señor, el amor a la Santísima Virgen. Entonces, pues en los años de aquellos años 70, en la universidad, pues todos nos fuimos diluyendo y perdiendo pues esas ansias profesionales y, en fin, en una España muy curiosa aquella. Entonces, a los 34 años, digamos, que la Virgen entró con fuerza, se atravesó en mi vida, ¿eh? Y empecé a tener un deseo de saber más y más de ella. Así es que te puedo decir que a día de hoy llevo prácticamente 40 años estudiando las apariciones marianas. Llevo 30 años viniendo a Garabandal, donde, como ves, pues paso ahora bastante tiempo al año. Y el estar en Garabandal y conocer sobre todo los testimonios de los testigos oculares, pues me ha afianzado en creer que estas apariciones son verdaderas. Pero ha sido fundamentalmente el estudiarlas en profundidad lo que me ha confirmado que son de verdad, que ocurrió así, que la Virgen vino aquí. Y Elsa, tú has hablado, cuando hablabas de Garabandal, de los pinos, ¿eh? Y yo siempre digo que aunque la Virgen se apareció aquí en Garabandal, en todos los lugares, entró en todas las casas, mira, aquí mismo estuvo la Virgen. Pues verdaderamente son los pinos, es un sitio muy especial. Yo digo que es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Yo he estado en muchos lugares de apariciones, ¿eh? Y apariciones que fueron en el pasado y apariciones, como comentarán, por ejemplo, Medjugorje, pues que estaban ocurriendo delante de mí. Entonces, o al menos supuestamente, ¿verdad? Pero en los pinos de Garabandal, yo digo que el silencio de la presencia de la Virgen retumba en el alma. Mucha gente te dice, qué paz se nota aquí. Gente que esto lo escuchamos todos los días, ¿eh? Así es que también te puedo decir que he notado y he podido comprobar, tengo testimonios de muchísima gente que se ha convertido en ese lugar. Y yo estoy convencido de que aquí, cuando te digo
que deba haber una escalera que sube al cielo, estoy convencido de ello. Oye, yo soy un ejemplo de reconversión. Yo era una católica, como digo yo, poco activa, que le encanta decir a mi hermano, y me he reconvertido en Garabandal. Y te puedo decir que Garabandal tiene un poder adictivo, que cuanto más lo conoces, más lo quieres y más lo crees. Pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de los compañeros nuestros que se fueron a Garabandal. Aquellos compañeros de mente científica, sin prejuicio, ni humano, ni divino, ni divinos, y que se fueron a estudiar, abandonaron sus consultas para estudiar estas apariciones. Yo te voy a dejar empezar a ti con uno de tus compañeros. Con uno de tus compañeros que es uno de mis favoritos, que sepas que he sido generosa. Sí, sí. Empezamos con el doctor Celestino Ortiz, pediatra de Santander, y vino a Garabandal y estuvo 55 días estudiando a las niñas. Mira, lo primero que yo pienso es, si me voy atrás en las apariciones de la Virgen que se describen, a lo mejor en alguna de ellas ha aparecido algún médico alguna vez. Bueno, Garabandal, vamos a ver aquí, que todo el mundo sepa, que hubo un destacamento de médicos estudiando a las niñas. El primero del destacamento es Celestino Ortiz. Él venía desde Santander. Santander no está cerca. A mí me cuesta, soy lento, pero bueno, 1 hora y cuarto. Celestino Ortiz, entonces, no estaban las carreteras como ahora. ¿Cuánto tardaría él? Y estuvo 55 días este hombre ¡Qué dedicado al barbaridad! estudio de las niñas. Me parece algo impresionante. Mira, hizo una valoración física, neurológica y psicológica perfecta. Yo, a día de hoy, yo no sería capaz de hacer algo así. No, ni tú ni yo, ni tú ni yo. Pero la verdad es que qué grande fue el ejemplo de este pediatra, comprometido en su obligación moral de conocer, compartir la verdad. Bueno, ¿y qué me dices del doctor Ricardo Puncernau, Sí, sí. neuropsiquiatra? Otro, otro. Uno de los médicos más prestigiosos de la época, que vivía en Barcelona, que abandonó su consulta para irse a Garabandal 14 días y dedicar tiempo de calidad a estas niñas estando de forma presente, como digo yo, conviviendo con las niñas días y días, conviviendo en lo ordinario y en lo extraordinario, en los éxtasis y fuera de los éxtasis, estudiando su forma de ser, su forma de actuar, su forma de comportarse, su personalidad. Este gran médico que llegó a la conclusión de que estas niñas eran niñas sanas, carentes de ninguna patología psicológica o neuropsiquiátrica. Y añado una cosita más que dijo el doctor Puncernau. Estas niñas realmente todo lo que protagonizaron eran ajenas a su voluntad, lo que luego hablaremos de los éxtasis. Y no creer en ellas es un sacrilegio científico. Eso lo dijo el doctor Puncernau. Pero bueno, Juan, dicho esto, te voy a dejar que hables ahora de otro médico muy querido y de su mujer, don Félix Gallego. ¿Qué nos puedes contar de don Félix y de doña Josefina Gallego? Sí, Félix Gallego, pues también es un ejemplo. Mira, como los demás, de los que ya hemos sacado aquí a colación, pues no estuvieron 10 minutos, un cuarto de hora, media hora haciendo la valoración de las niñas, no les tomaron el pulso y a lo mejor vieron si parpadeaban o no, ¿verdad? Como pues sería de esperar, ¿no? Nosotros en la consulta, o tú en la consulta específicamente, pues tienes poco tiempo, ¿no? O lo más la alargas un poco, pero bueno, ellos estuvieron días, días y días. Así es que el doctor Félix Gallego fue un caso similar. Yo tuve la fortuna de conocer a su mujer, a Josefa Villa, viuda de Gallego. Nos conocimos aquí en Santander y tuvimos una relación sobre todo telefónica.
Josefa era una mujer encantadora y le encantaba hablar de Garabandal. Para ella fue un antes y después, tanto a ella como me contó, como a ella y a su marido, ¿verdad? Entonces, ellos conocieron pronto Garabandal, lo que estaba pasando. Creo que fue un familiar que se lo dijo y deseosos de conocer la verdad, allá se fueron, ¿eh? Y la verdad es que se toparon con la encontraron, la verdad. Ellas vieron levitar una de las niñas, me contaba Josefa, que la vio levantarse pues un palmo del suelo en horizontal y que también recuerdo que me contaba que estuvieron el día del Milagruco, que ellos no pudieron estar delante de la niña, pero que su marido en aquella noche, dice de lobo, ¿no? Porque oscura, la vio volver después de haber tenido, digamos, de haber recibido la comunión del ángel, pues la vio volver por las calles y que en esa oscuridad le vio pues un resplandor en la boca, dice, como si tuviera una bombilla. La verdad es que, digamos, Josefa ha sido la persona que más información ha recogido de Garabandal durante toda su vida. Se dedicó pues, digamos, en cuerpo y alma a Garabandal. Y escribió 3 libros. Para nosotros, uno básico es el de las gracias. Testimonios de curación. Sí, sí. Bueno, pues murió hace pocos años y con 100 años, ¿eh? Y que yo creo que tiene un archivo impresionante y podría haber escrito muchísimos más. Mira, a Josefa la deberíamos de nombrar médico honorario de las apariciones de Garabandal, ¿no? Yo, vamos, si te Pues parece. me parece muy bien. Yo creo que vamos a darle un diploma y si nos da tiempo, y porque estamos ya contra reloj, vamos a hacerlo en el primer Congreso de la Virgen de Garabandal. Un diploma para Josefa Gallego a petición de la Comisión Médica de Iniciativa Internacional España con Garabandal. ¿Te parece bien, Juan? Aprobado. Aprobado. Bueno, seguimos. Juan, y también tenemos que agradecer a todos aquellos compañeros médicos españoles y extranjeros que fueron a Garabandal de forma anónima a estudiar a estas niñas y a conocer la verdad. Muchos de ellos, como tú dices, desconocidos, ¿no, Juan? Anónimos, sí, muchos son anónimos, sí. Bueno, pues a todos ellos también nuestro más profundo reconocimiento. Y por supuesto, ahora me toca bailar con la más fea, como se dice. Voy a hablar, desgraciadamente, de aquellos compañeros médicos que se comportaron de forma poco profesional, como el doctor Morales y el doctor Piñán. Ejemplos de mala praxis. Una vergüenza para los compañeros y que hoy, sin duda, serían acusados de maltrato. De maltrato porque no podemos olvidar el chantaje psicológico a lo que sometieron a estas niñas cuando las amenazaban con cosas tan terribles como que si no negaban las meterían en un manicomio o que a sus familias las meterían en la cárcel o que cuando muriesen las enterrarían en cementerios no sagrados sino de perros. Dios mío, Juan, qué vergüenza más grande para nosotros. Nos fallaron fallaron a sus compañeros, fallaron al obispo que le encargó el estudio, pero lo más importante, fallaron a nuestra madre, a la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal. ¿Qué me dices a esto, Juan? Porque es que es un tema... Sí, para nosotros. Tenemos que romper el corporativismo. Cuando Exactamente. compañeros nuestros no hacen las cosas bien, somos los primeros en reconocerlo públicamente. Sí, sí. Ojalá Mira, las demás instituciones lo hicieran. exactamente, ahí es donde yo también quiero llegar. Es decir, nosotros rompemos esa, digamos, unión profesional, que a lo mejor también algunos eclesiásticos también podían romperla, y nos da muchísima pena el hablar del tema este. Creo que los médicos Morales y Piñal pues se negaron a estudiar científicamente esos fenómenos, no aparecieron apenas por Garabandal, vinieron creo que no más de 3 veces, como dicen los relatos de la época, cuando era su obligación, cuando ellos aceptaron el cargo del obispo, ¿no? Y yo pienso que sus prejuicios y probablemente la falta de amor a la Virgen les nubló el intelecto.
y no quisieron analizar científicamente una realidad que no querían ver. Y yo creo que eso es lo que les ocurrió. Bueno, Elsa, tú sabes que en nuestra profesión como médicos, pues tenemos a veces un pequeño problemita y es el pecado de narcisismo y de soberbia. Es muy frecuente en nuestra profesión. Pero yo creo que también no es solamente un problema nuestro. O sea, Claro. me Bueno, yo parece. creo que todos tenemos un poquito de todas las personalidades, ¿no? Todos somos un poquito narcisistas, todos pues, somos un poco histriónicos, pero lo que tenemos que tener un equilibrio de personalidades. Lo que pasa que hay en algunos que la personalidad narcisista destaca de forma muy reseñable y es una pena. Pero Sí. bueno, Y pero yo decía que también, desgraciadamente, las personas de la Iglesia que deberían de estar al servicio de Dios, pues también tienen este pecado, ¿no? sí, fíjate, pero Juan, un pecado que yo he descubierto ahora, porque yo siempre he pensado que bueno, porque de pequeña los sacerdotes eran sagrados en mi casa. Yo siempre he pensado que eran personas muy humildes, pero bueno, ha sido estudiar la causa de Garabandal y me he dado cuenta de que en la viña del Señor hay de todo. Pero bueno, dicho esto, vamos a resumir brevemente lo que vieron, lo que certificaron, acreditaron nuestros compañeros, porque vieron, porque estaban allí. Como dice Ramón Pérez en su libro El pueblo habla, porque estuvieron allí. Estamos de acuerdo en que nuestros compañeros vieron unas niñas absolutamente sanas, sin ninguna patología física, psíquica o neurológica. Niñas que no presentaban ningún desorden neuropsiquiátrico, como bien dejaron claro los estudios completísimos de nuestros dos compañeros, el doctor Celestino Ortiz y Ricardo Punzernau. Todos coinciden en que los éxtasis de estas niñas y los fenómenos que les acompañan no tienen una explicación humana, de orden natural. En definitiva, que los fenómenos que experimentaban estas niñas no se podían explicar científicamente. Quedaban catalogados como hechos inexplicables para la ciencia, que son de los que vamos a hablar a continuación. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¿Te Mira, parece? Elsa, yo Sí, creo que sí. Lo primero que podríamos recomendar a los que nos oyen es que lean sobre Garabandal. Lean los libros de Garabandal. Bueno, la Biblia de Garabandal es el libro del padre Pesquera, ¿verdad? O sea, sí, hombre, la Biblia de Garabandal, esa es la Biblia de Garabandal, el padre. bueno, es para que conozcan bien lo que ocurrió, los fenómenos estos que ocurrieron y también sobre todo porque tenemos una cosa impresionante, es que está fotografiado y es que está grabado. ¿Tú recuerdas el nodo, aquel noticiero Hombre, que nos claro. pasaban antes del... Oye, soy joven, era pequeña, pero me acuerdo, ¿eh? Sí. Pues mira, el nodo estuvo allí y grabó. La verdad es que lo pasaron en todos los cines, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que decir es que en las niñas de Garabandal, de forma colectiva, hubo fenómenos sobrenaturales que individualmente se ha descrito en la historia de algunos santos, pero nunca, nunca, jamás se ha descrito con esa abundancia en la historia de las apariciones marianas. Ni las anteriores clásicas, llamemos no individuales, por ejemplo, la de Lourdes, la de Fátima, más recientemente la de Medjugorje, no se ha descrito jamás algo similar. Mira, en los éxtasis de la niña de Garabandal ocurrieron levitaciones, vuelos, caídas, marchas, carreras estáticas y otro fenómeno que ya vamos a describir dentro de nada. Esto no se ha visto nunca en una aparición de la Virgen aprobada o no por la Iglesia. Y esto todo ello lo convierte, pues, como he dicho, en algo único en la historia de las apariciones de la Virgen. Se trata verdaderamente de un compendio de la mística y una abolición de las leyes naturales de la inercia y la gravedad. Mira, cuando hablamos de un compendio de la mística, ya de entrada quiero que todo el mundo sepa que nos hemos estudiado bien, no solamente la parte médica, sino lo que dice la teología mística. O sea, que eso ya de entrada que quiero que quede constancia de ello. Tú podías empezar a hablar de Claro, los por términos. eso, por eso hemos dicho que vamos a compartir nuestras conclusiones
no solamente desde la perspectiva médica, sino también de la perspectiva religiosa, católica, teológica. Sí, sí, está muy bien en lo que dices. Me ha gustado mucho esto que dices de los éxtasis y de los trances. Dicho esto, si te parece, nos metemos en los signos, comportamientos especiales de estas niñas. Yo Bueno, tú empezaría... quizá ¿eh? podías empezar pues, diciéndonos qué es un trance y cuál es la diferencia entre un trance y si es lo mismo Vale, trance que éxtasis. vale. El trance es el término que utilizamos los médicos y psicólogos. Un estado caracterizado por una alteración de conciencia con desconexión del mundo exterior que rodea, concentrándose el individuo en experiencias internas, pensamientos o imágenes. En cambio, el término éxtasis está acuñado más en el ámbito de la religión o del misticismo y significa salir de uno mismo, que a mí me gusta explicarlo como decir que el alma se sale del cuerpo atraído por lo divino. Así es como me gusta a mí definir. Pero os voy a leer a ti y a todos cómo define Rollo Marín, ese gran teólogo de comillas que valoró a las niñas, cómo nos define los éxtasis. Como un fenómeno de contemplación sobrenatural, caracterizado por una unión íntima con Dios, con pérdida de los sentidos, externos y a veces internos, también según el grado. Los sentidos externos son los 5 clásicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los internos son las facultades mentales que procesan, almacenan y utilizan la información percibida: imaginación, memoria, interioridad, sentido común, etc. Según Rollo Marín, las características principales del éxtasis místico son desconexión con el medio, inmovilidad e insensibilidad, acompañado todo lo anterior de cambios en la fisonomía, en la agilidad, en el enfriamiento, en la palidez, en la respiración, en el enlentecimiento circulatorio. Tenemos la fortuna de que Rollo Marín describió todo lo que sucedía a nuestras queridas niñas de Garabandal, porque estas niñas de Garabandal tuvieron todo esto que dice Rollo Marín. Entonces, ¿tú qué me dices cuando oyes ciertos comentarios? Bueno, yo escucho durante tantos años, pues he escuchado muchas veces comentarios que la gente dice que las niñas, pues corriendo de esa manera, con la cabeza en hiperextensión, contorsionándose, levitando, que eso tenía que ser diabólico. Mira, el problema de todos los que así opinan es la ignorancia absoluta, ¿verdad? De la historia de la mística, de las características de los cuerpos en éxtasis místicos y sus diferencias claras con los trances mórbidos, los trances de enfermedad, que sabemos que son, bueno, por ejemplo, la neurosis histérica o la esquizofrenia, ¿verdad? O los trances que puedan ser inducidos, porque se puede inducir un trance con la hipnosis, las drogas, por ejemplo, los del peyote, los hongos estos que utilizan los chamanes, o preternaturales. Los trances, digamos, preternaturales, diabólicos, no tienen nada que ver con lo que se describe en la niña de Garabandal, nada. O sea que podrías tú ahora empezar a contarnos, a describirnos estos éxtasis, ¿no? que tenía la Vale, niña. voy a pasar a describir estos éxtasis. De cómo a la tercera llamada, de que venía la Virgen, porque todos sabíamos que experimentaban 3 llamadas, una alegría menos, más intensa, o un ven, corre, corre mucho, como decía Jacinta. Tras esta tercera llamada, salían corriendo de allí donde estuvieran, de sus casas, de su trabajo, salían corriendo y se juntaban al mismo tiempo en el mismo lugar, que bien podría ser la calleja o en la calleja o en el cuadro. Vamos a describir cómo estas niñas caían de rodillas sobre cantos de piedras puntiagudas con un ruido escalofriante sin dañarse nunca y a una velocidad de caída al unísono que, al ser grabado,
no permitía registrarse fotogramas intermedios. Algo físicamente imposible. Algo físicamente imposible. Vamos a describir cómo estas niñas se quedaban como estatuas de cera, ¿vale? Sufrían una transformación física y se quedaban como estatuas de cera, con hiperextensión del cuello, con la cabeza flexionada, mirando al cielo, con signos clínicos como la pérdida de sensibilidad y sensorialidad, con anestesia ocular, pérdida del reflejo oculomotor y fotomotor, con insensibilidad total a la luz de los focos que las proyectaban. Les ponían focos en los ojos y no parpadeaban. Con anestesia ocular, las pinchaban y no sentían. Con un sobrepeso inexplicable que impedía que las personas que las rodeaban las pudiesen levantar del suelo. Que luego, curiosamente, en algunos éxtasis, igual que estas personas no las podían levantar del suelo, se quedaban asombrados al ver con la ligereza que entre ellas se levantaban para besar a la Virgen unas a otras. Que esto también es muy llamativo, ¿sabes? Pero Juan, dentro de esto hay una cosa que yo quiero que tú nos hables, de los cambios en la fisonomía de la cara de estas niñas. Dicen que la cara es el reflejo del alma. Yo quiero que me digas los cambios en la fisonomía de la cara de estas niñas. Háblame de ellos, porque a mí como terapeuta es el lenguaje que yo llamo no verbal. Sí, lo has dicho muy bien. La cara es el reflejo del alma en gracia, del alma en la presencia de Dios. Es una cara bellísima. Cuando está en presencia de lo contrario, pues es bien fea, ¿no? Esto es evidente. Mira, nuestros compañeros describen esos cambios de las caras de las niñas de forma maravillosa. Yo voy a sacar ahora a un compañero nuestro, que es el doctor Jean Co. Era un cirujano plástico Francés. de París, y vino a Garabandal ya muy pronto, en octubre del año 61. Él iba buscando, era un enamorado de la estética, de la belleza. El hombre perseguía y, bueno, estaba con sus antenas, ¿verdad? Al tanto de todo lo que fuera bello, ¿no? Entonces él escuchó, parece ser, en París, las apariciones estas y dijo, tengo que ver la cara de estas niñas. Y vino a Garabandal y él nos describe de forma preciosa las facciones de las niñas, sus expresiones, los movimientos, ¿no?, que hacían. Él dice que de una belleza, ese conjunto extraordinaria. Bueno, él tuvo la fortuna del año siguiente, del año 62, estar en el Milagruco, y más fortuna todavía, estuvo delante de la niña y vio, y lo vio. Entonces él aquí lo cuenta, ¿verdad?, en los libros de forma tan bonita, ¿verdad?, que él quiso grabarlo, que no pudo, que vio como cuando desapareció la forma, como si había perdido a Dios. Mira, ese momento para él fue antes y después en su vida. Él que quedó absolutamente tumbado, ¿eh? Y, bueno, era un hombre no creyente. Así es que él cuenta cómo se vio en el infierno, que es ese estado. Él se vio lejos de Dios, que Dios se le iba cuando se desapareció la forma. Mira, yo tengo una anécdota que hace un año más o menos, aquí en Garabandal, vino un sacerdote italiano, era miembro de un dicasterio del Vaticano. Y yo, claro, pues le pregunté, cómo es que creía en Garabandal? Y él me dijo, mira, yo no sabía nada de las apariciones de Garabandal. Y un día estaba con internet y me topé con un vídeo en el que aparecían las niñas en éxtasis. Dice, quedé impresionado de ver la cara No me de ellas. extraña. Quedé impresionado. Entonces dice, esto me llevó a estudiar Garabandal, a saber más y más. Dice, y aquí estoy. Entonces es una cosa muy curiosa y que es importante. Pero Juan, ¿cómo no se van a quedar impresionados personas que han visto esa transformación de cara, que han visto el milagruco? ¿Qué aparición tiene un milagro como el milagruco? Ninguna. Y el mimetismo.
El Vale, mimetismo. sí, exacto. Yo quería hablar de otro signo que, bueno, como terapeuta estudio mucho y que Ricardo Puncernau lo pone mucho en valor en sus investigaciones. El mismetismo exacto de los movimientos de expresión de la cara. Era curioso cómo estas niñas, cuando estaban en la visión, todas estaban concentradas mirando en un punto. Todas a la vez se sonreían, se ponían tristes, se santiguaban, pero todo eso lo hacían sin mirarse unas a otras, siempre mirando a la visión. Esto realmente no es fácil de hacer en unas niñas tan pequeñas. Tú eres pediatra, Juan. Es complicado hacerlo. Y el aspecto de los ojos, Elsa. Bueno, el aspecto de los ojos. Yo creo que el aspecto de los ojos de estas niñas eran impresionantes. Estos ojos no estaban adormilados. Estos ojos lo que estaban eran en alerta. Unos ojos grandes en situación de alerta como diciendo, pero Dios mío, ¿esto me puede estar pasando a mí? Juan, ¿tú crees que estos ojos eran de espanto? Dime qué piensas. Bueno, tú lo has dicho muchas veces, son ojos de asombro, ¿verdad? Es como si quisieran ver mejor esa realidad que tenían delante y estaban asombrados, ¿verdad? O sea, no son ojos, digamos, de espanto, son ojos absolutamente de asombro de lo sobrenatural. Mira, otra cosa curiosa, bueno, esto de los ojos es que está descrito en la teología espiritual, ¿verdad? No es una cosa extraña. Si tú lees los libros de teología espiritual, ya te lo dicen. Son ojos como mucho más grandes, ¿no? Y también la voz sí que, mira, la voz sí que no lo he escuchado, no lo he leído en libros de teología espiritual. Esa voz que recuerdas en las grabaciones que hay de cuando rezan o ese susurro, ¿verdad? Cuando están en esa conversación con la Virgen, es una voz áfona y apenas audible. Aparentemente el movimiento de la laringe es normal, sin embargo no le sale la voz, ¿verdad? Esto también es muy curioso, Juan, ¿verdad? a mí me gustaría añadir una cosa, que nos trasladáramos todos a una situación de miedo y de peligro, algo que nos da mucho miedo. Imagínate que en vez de ver a la Virgen hubieran visto al demonio. ¿Tú crees que estas niñas hubieran abierto los ojos con tanta intensidad o los hubieran cerrado? Porque cuando algo te duele, te molesta o te da miedo, tiendes a cerrar los ojos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en esa reflexión? Yo seguro que no miro. Yo desde luego tampoco, pero es un tema que he profundizado porque normalmente en situaciones de peligro, de miedo, tendemos a cerrar los ojos, o sea, es Nos un ponemos reflejo las manos, innato. nos ponemos las Exacto. manos delante de... Claro, pero tú pones las manos cerrándote los ojos. Pero bueno, sigamos. Juan, corrígeme si no me equivoco. Si me equivoco, corrígeme si me equivoco. Yo no he oído hablar de marchas o carreras estáticas en las apariciones marianas aprobadas hasta el día de hoy. Creo que en Garabandal somos los únicos, que Garabandal es la única. Dime si estoy en lo cierto. ¿Es verdad que en otras apariciones han salido niñas corriendo de golpe, se han unido entre ellas para protagonizar marchas hacia adelante, hacia detrás a gran velocidad por suelos intransitables, niñas que después de estas carreras no presentaban resistencia a la fatiga, no presentaban taquicardia, no presentaban sudoración? Dime algo de esto, Juan, tú que has estudiado. Yo voy a empezar con rollo marín. Vale, a mí el rollo marín me encanta, o sea que nómbralo todas las veces que quieras. Primero vamos al teólogo y nos dice, las marchas y carreras estáticas son excepcionales en la mística. Y él dice, nos tenemos que ir al siglo XIV y al siglo XVI para tener dos testimonios, dos casos. Nos dice Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV, que era laica de la Tercera Orden de los Dominicos, y una santa también italiana que es Santa Madalena de Pachis, del siglo XVI. Y él dice que no hay más, en la historia de los santos, ¿verdad? En la historia de las apariciones marianas, jamás, jamás. Mira, yo que no he estudiado esto con profundidad, ya
el comentario, pues yo he ido 9 veces a Medjugorje, he estudiado mucho las apariciones de Medjugorje y he estado en éxtasis de allí, delante de mí, y te puedo decir que, pues bueno, pues nada de esto, yo no he visto nada de esto. Es lo clásico que tú has descrito del trance, ¿verdad? Pero nada más. Mira, sobre Santa Magdalena de Pasis, he leído que se describe de esta manera. Dice, cuando era movida por su visión, iba de aquí para allá con agilidad, gracia y velocidad sorprendentes. Parecía el viento. Era difícil poder seguirla. Parecía no tocar tierra, caminaba con la máxima seguridad por los lugares más peligrosos sin sostén ni apoyo alguno. Subía y bajaba las escaleras sin tropezar ni tocar nada. Esto es un caso aislado en un santo en la historia. En las niñas de Garabandal todo esto se producía al unísono, todas ellas. ¿Eh? Este fenómeno ocurría al mismo tiempo en ellas. Eso no se ha descrito nunca. ¿Eh? Juan, a vosotros todo esto os lo han contado testigos oculares. Os han dicho cómo las niñas salían de su casa a horas intempestivas por la noche, con lluvia, nieve, granizo, salían a todo correr y protagonizaban estas marchas camino de la Calleja, camino de los Pinos, incluso del cementerio, que iban a gran velocidad y que nunca se estampaban con nada. A ti todo Sí. eso te lo han contado. ¿Qué me tienes que decir de todo eso? Tengo que decir que nosotros tenemos la fortuna de conocer a muchísimos testigos oculares. Es una lástima, de verdad, y de verdad que no lo podemos entender. El que esos testimonios nunca se les ha pedido desde el obispado. Nunca se ha hablado, digamos, se ha cogido y hacer un estudio de campo aquí en Garabandal, pues con todos los testigos que había. Hoy en día todavía quedan. Claro, ten en cuenta que las niñas hoy en día tienen 75 años. ¿Eh? Hay mucha gente de su edad que nos han contado muchísimas cosas y mucho mayores. Aquí se vive muchos años en este pueblo. Gente de 98, 100 años, 80 y tantos, que ahora son los que más hay. Bueno, pues todos ellos nos han contado que eran unas carreras increíbles, a gran velocidad, iban hacia adelante, hacia atrás, subiendo en plano, subiendo, bajando, con los brazos extendidos, con los brazos en cruz, de rodillas, hacia adelante, hacia atrás. Todos dicen lo mismo, dice, nosotros acabamos extenuados, pero ellas estaban, la palabra es clásica aquí, estaban frescas como una lechuga. Mira, Es impresionante. impresionante, sí. El Es, hermano de una de impres ellas. es impresionante. Oye, es impresionante lo del signo de la taquicardia y falta de que no tuvieran taquicardia ni sudoración y que los de alrededor, que les habían perseguido, chicos formillos de 14 años, no lo tenían. Y Pero 28, bueno, escucha, como el hermano de Conchita. sí, ¿y qué me dices de las levitaciones y de los vuelos estáticos? Los Mira, libros cuentan cómo sí, las niñas pasaban por ese riachuelo enfrente de la iglesia y cuentan cómo dos de ellas pasaban por las tablitas y las otras dos pasaban sin apoyar los pies en el suelo. O lo que le sucedió al padre José Ramón de la Riva en la cocina de una de las niñas, que la niña levantó, subió en horizontal 10 centímetros del suelo, en presencia creo que era del doctor Celestino Ortiz y de Josefa Gallego. sí, sí, sí. Corrígeme si me equivoco, Juan. No, 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 así es, así es. Mira, Elsa, yo, o sea, no quería, me viene a la cabeza que me gustaría decirlo, ¿verdad? Lo que cuenta el hermano de una de ellas. Era más o menos de la misma edad y decía que, dice, yo era un niño y me llamaba la atención que cuando empezaban las carreras, decía, empezaban con los pies juntos. Dice, normalmente se empieza con un pie y con otro, ¿verdad? Pues dice, parecían que se deslizaban por encima de la superficie, ¿verdad? Y también Serafín, también, pues nos impresionó mucho. Esto fue la primera vez que estuvimos en Garabandal con él, en su casa, cómo nos contaba que en la Campuca, que es ahora donde está la capillita de San Miguel,
la niña, Conchita, pues fue marcha atrás de rodillas, dice, con todas aquellas piedras, digo, la niña esta se habrá destrozado las piernas, no tenía ni una marca. Pero otra cosa fenomenal, digamos, es que paraban en seco, es decir, frenaban en seco, ¿eh? Bajaban las escaleras, como no sé si lo has comentado, hacia atrás. Dice, es que parecía como un vuelo lento bajando hacia atrás. Eran capaces de saltar obstáculos, diríamos, vuelo sobre obstáculos, al encontrar, por ejemplo, una pila de leña en una esquina, estamos de noche, ¿eh? Pues hacer un vuelo, ¿eh? O caminar por encima de la barandilla como bueno, a mí nos Bueno, va... Claro, cuenta de eso la que es barandilla del coro. impresionante. La de, Cuéntalo, lo de la barandilla en la iglesia. tengo testimonio directo y una de las niñas es Mariloli, en el coro de la iglesia, la barandilla iba por encima, ¿verdad? Estaban todos asombrados y espantados, ¿no? Dice, esta niña se cae y se rompe la cabeza. Mira, en resumen, las leyes de la inercia y de la gravedad no existían en estos éxtasis. Y bueno, tampoco hemos dicho que en alguna ocasión, estando con una lluvia intensa, pues las encontraron sin estar mojadas, ¿no? Totalmente secas, ¿verdad? O sea Oye, que... Juan, eso que dices, hay una anécdota muy buena de unos cazadores que se quedaron impresionados, que Sí, les sí. sorprendió una lluvia, las niñas estaba lloviendo y estaban horrorizados de que estaban secas. Sí, mira, Elsa, otra cosa, porque además tenemos una demostración fotográfica, ¿no? De todo esto, que es lo que impresiona a mucha gente. Dice, no, esto no puede ser, esto no es... Mira, son esas caídas lentas, estáticas, ¿no? Que forman monumentos esculturales, ¿verdad? O sea, eso me impresiona mucho. Y además otras cosas, ¿no? Esa palabra rara, la hierognosis, ¿qué Sí, es sí, eso? sí. Eso es impresionante porque es impresionante la capacidad que tenían de reconocer lo sagrado, objetos, personas sagradas, lo que se llama hierognosis. Hay que recordar que en una época las apariciones de Garabandal estuvieran prohibidas para los sacerdotes, no podían subir sacerdotes. Es increíble cómo estas niñas detectaban en trance sacerdotes vestidos de laico. Cómo eran capaces de dar detalles a personas de su vida que nadie conocía. Cómo eran capaces de niñas con poca formación de leer, de hacer lecturas de conciencia, de decir palabras en griego, en latín. Bueno, y lo que ya era impresionante era el comportamiento cuando daban a besar objetos a la Virgen. O sea, cuando los peregrinos que acudían les daban anillos y rosarios para besar a la Virgen, ellas se los daban a besar y después se los devolvían a cada uno sin equivocarse, y lo más alucinante, los rosarios, que eran una maraña de rosarios, los deslizaban devolviéndoselo a cada uno completamente, o sea, completamente limpio. Pero O es que sea, sí, a ver quién es capaz de hacer eso, tener un no, manojo no, de rosarios, todos, mira, los que rezamos el rosario, cuando se nos pone, ¿cuánto nos cuesta? Mira, ahora mismo lo tengo yo aquí pues enrollado. tú ¿Cómo se hace eso? imagínate estas niñas llenas de anillos y de rosarios, Y se lo dan mezclados a todos, la persona que toca, sin mirarla. perdón, devolvían a las personas en hiperextensión del cuello, con la cabeza flexionada, de noche y a oscuras, y no se equivocaban. Sí, sí. Yo, de todas formas, invito a cualquiera que simule un éxtasis como el de estas niñas. Si lo Claro. consigue, le daremos otro diploma. Ya está. Mira, aquí Bueno, además Juan, fueron más de 2000 apariciones, ¿eh? O sea, cuando bueno, hablamos de las apariciones clásicas, la Salet, por ejemplo, que fueron dos niños, a la niña a Melania y al niño Maximin, fue una sola vez. Lourdes, 18 y Fátima, 6, ¿vale? Pues mira, vamos a dejar constancia aquí y ya claramente que los fenómenos que se han descrito en Garabandal no han ocurrido en la historia de las apariciones. O sea,
Esto es lo que... Pero mira, podemos decir nosotros, podemos concluir que estos fenómenos, que esto fue estudiado bien. O sea, esa es una pregunta que yo creo que es el momento, ¿no? Para Pues pararme y mira, decir, ¿fueron estudiadas bien estas apariciones? Porque pues yo parece que no. creo, Juan, que fueron bien y mal estudiadas. Fueron bien estudiadas por nuestros compañeros y por grandes teólogos de la época. Y fueron mal estudiadas por pocos profesionales y por sacerdotes que no intentaron conocer la verdad. Pero bueno, vamos a resumir un poco todo lo que hemos dicho. Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, Juan, tú y yo, y Mari Carmen, que está ahí en la retaguardia espiritual, estamos convencidos de que la valoración de estos fenómenos solo lo pueden hacer médicos y teólogos, personas acreditadas, entrenadas por el conocimiento y la experiencia. Es que no hay otra. Nos guste o no nos guste, somos nosotros, junto a los sacerdotes, junto a los teólogos, los indicados para estudiar estas apariciones. ¿Y qué pasa? Que hay algunos que lo estudiaron muy bien, como nuestros compañeros que hemos mencionado, que vinieron a Garabandal en busca de respuestas con gran profesionalidad. Lo contrario que hicieron el doctor Piñal y el doctor Morales. Y como también hicieron grandes teólogos de la época, a los cuales ni tú, ni yo, ni Mari Carmen vamos a desautorizar. ¿Por qué? Porque el doctor Rollo Marín era una de las mayores autoridades en teología espiritual. El padre Nieto está en proceso de beatificación y el padre Lucio Rodrigo fue rector de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas. Sacerdotes que no voy a desautorizar porque lo estudiaron, vieron, porque estaban allí. Sacerdotes que dijeron que nunca dudaron de la sobrenaturalidad de estas apariciones. Todos sabemos que cerca de Garabandal está la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo es Entonces, era posible? lógica que 30 estuvieran kilómetros. allí. A Entonces, 30. Juan, yo creo que no podemos desautorizar a nuestros compañeros y a los teólogos, a estos grandes teólogos. Yo, por lo menos, no lo voy a hacer. Sí, Así mira, que te dejo a ti la conclusión de nuevo que llegamos. mira, Elsa, es impresionante que Garabandal esté a 30 kilómetros de Comillas, de la Universidad Pontificia de Comillas, que en aquel momento era un lugar donde iban pues a estudiar todos, todos los que querían ser sacerdotes, o sea, de los maristas, digo, de los jesuitas, incluso pues gente que ha tenido cargos muy importantes después estuvieron allí. Ellos tuvieron contacto con estas personalidades tan impresionantes, ¿verdad? En la ciencia teológica. Y mira, no puede haber otra conclusión, tanto médica como teológica, porque nuestros compañeros ya hemos explicado cómo las valoraron, pero los teólogos que tú has comentado, pues lo hicieron desde su punto de vista y todos coincidieron en que aquello era humanamente inexplicable y que solo se podía explicar estos fenómenos como éxtasis sobrenaturales. La Virgen, concluyeron, se les estaba apareciendo a aquellas niñas, ¿no? Entonces, tú a veces dices, vosotros decís esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que lo difícil es no, No creer en Garabandal. Esa frase ya es la mítica de todos nuestros encuentros y además esa frase la dijo una amiga mía, muy graciosa la primera vez, mi amiga Mamen Paramio, la primera vez que fue a Garabandal, que subiendo la calleja, que le costaba mucho esfuerzo, dijo, pero ¿cómo es posible que todavía la gente no crea en esto? Si lo difícil es no creer en Garabandal. Pues efectivamente, ahí nos afirmamos todos los de esta iniciativa. Bueno, Juan, ¿y ahora de qué vamos a hablar? mira, algunos nos van a decir, es que las niñas dudaron y llegaron a negar. Esta es otra esta es, digamos, la bandera, la que te sacan todos, ¿verdad? Pues vamos a ver, este es un tema médico también, las negaciones y las dudas. Y yo quiero decir que tú lo has estudiado y recientemente lo has expuedo, ¿verdad? En una de las reuniones.
y pues eso, en base a tus conocimientos en psicología humana, ¿no? Y yo quiero que más o menos nos digas muy brevemente por qué ocurrieron estas negaciones, ¿verdad? Es cierto que la Virgen ya nos avisó. En aquel momento, pues hay testigos que dicen que las niñas dijeron que la Virgen les había dicho que la iban a negar. ¿Eh? Y también tenemos que recordar, antes de que lo digas, que hay otras apariciones en la historia, pues como Lourdes o Fátima, en las que las videntes dudaron. Incluso la misma Santa Teresa, nuestra Santa Teresa de Jesús, pensó que estaba Y engañando a todo el Bernardo mundo. de Hoyos. Y Bernardo de Hoyos. Las negaciones son fenómenos muy frecuentes en las apariciones místicas. Pero Juan, me alegro mucho que saques este tema. Yo lo defendí en Santander, en el Ateneo, en lo que es el confesionario de Garabandal, aquello que tú me decías, que fui con mucha ilusión a explicar por qué estas niñas negaron. Que las niñas negaron es una realidad en la que se apoyan muchos para desacreditar estas apariciones y que, sin embargo, para nosotros médicos que la hemos estudiado, se reafirma más todavía creer en estas apariciones, que, como bien dices tú, fueron las negaciones profetizadas por la Virgen. Mirad, las negaciones son esos mecanismos psicológicos de defensa que utilizan las personas, en este caso las niñas y las autoridades eclesiásticas, para sobrellevar una realidad que les sobrepasaba. Cuando digo que les sobrepasaba, me estoy refiriendo a una realidad que a las niñas les abrumaba y que, en cambio, para las autoridades eclesiásticas era una realidad que les incomodaba. No fue de su agrado ese mensaje de sacerdotes, obispos y cardenales van por el mal camino. Hay que recordar que estábamos en los años 60, España, complicado de decir. Pero yo ahora aquí voy a recurrir a las palabras del padre Félix Ochaíta. Aquellas negaciones ni fueron absolutas ni se dieron en las circunstancias propicias, sino en momentos de dudas, temores y algunas presiones de personas con autoridad. Sí, señores, personas en las que las niñas admiraban, creían y querían respetar, pero eran personas que no las creían. Las niñas utilizaron la negación como mecanismo de evasión de un mundo que les abrumaba y les perseguía. Esa es mi conclusión de las negaciones de Garabandal. Sí, Elsa, mira, esto de negar sin negar, que ha dicho algún experto, digamos, en Garabandal, pues quizá de esto, a lo mejor en alguna de las videntes, pues ha sido más manifiesto, ¿no? Mira, yo a veces me pregunto si realmente estas negaciones son reales, ¿verdad? Y tú nos has dicho que existe una base psicológica, ¿no? Pero a nivel, digamos, ya más práctico, nos podríamos preguntar si estas niñas se podían inventar eso, ¿verdad? ¿Tú crees que se puede inventar alguien una cosa Estas así? niñas no se inventaron nada. Estas niñas negaron porque sufrieron amenazas. Y ante la amenaza decidieron negar, proteger a los suyos y su intimidad. Por eso negaron. Pero dicho esto, vamos a hablar de los mensajes. Y ahí, pediatra, te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me interesa mucho porque tú eres médico de niños. A ver, Sí. en relación a los mensajes, ¿es posible que estas niñas de 11 y 12 años, de edad cronológica, que por la formación, que por la falta de estímulos, no había televisión, no había internet, que representaban la edad psicológica de 8 años, como han descrito nuestros compañeros, se pudieran inventar unos mensajes de este calibre? Me explico. Unos mensajes de corte teológico bueno, anunciaban lo que teníamos que hacer. ¿Cómo es posible que estas niñas hablaran en presente
de una situación que estaba sucediendo, el Concilio Vaticano II, y estas niñas ni siquiera habían salido de su pueblo. A ver, cuéntame, háblame de si estas niñas, ¿por qué estas niñas fueron capaces de decir todos estos mensajes? ¿Se los inventaron o alguien se los estaba soplando? Cuéntame. Bueno, es imposible que estas niñas dijeran en los mensajes de la Virgen, que sabemos que hubo dos, es imposible que esto lo dijeran ellas naturalmente, ¿no? Y mira, un ejemplo que te voy a poner es unas palabras de Jacinta. Jacinta dice, nosotras no sabíamos nada de nada, pues no nos enseñaban nada. Dice, nos íbamos enterando lo que era la vida conforme empezábamos a vivir cosas. Digo, esto responde muy bien a todo. Es decir, eran niñas absolutamente normales, con una capacidad de aprendizaje pues normal, pero que no tenían conocimiento de las cosas de la vida corriente, como podía tener una niña de ciudad, y menos todavía en temas de espiritualidad o de la iglesia. La primera cosa que te llama la atención es cómo una niña en los años 60 en España, en la que los sacerdotes eran, pues, veníamos de aquel martirio de 20 años antes que había ocurrido en España con la Guerra Civil, en la que tuvimos, pues, cuántos religiosos, cuántos sacerdotes, cuántos laicos, ¿verdad?, por la fe murieron, y esa santidad que habían tenido los sacerdotes de la Guerra Civil, pues todavía se vivía más en las zonas rurales. Quizá ya en nosotros, en la ciudad, pues ya estaba mucho, ya, vamos a llamar, había mucho con la ideología esta, ¿no? Que tenemos, que empezó en los años 60, pues vamos a ver, el nihilismo, el existencialismo, el comunismo, ¿verdad? Pero esas niñas, para ellas, los sacerdotes eran santos todos, ¿no? ¿Cómo iba a Claro, decir una claro, niña, sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino? era Van. impensable. En un momento están yendo por el camino de la perdición. Es absolutamente imposible. Es decir, esto está claro que había alguien, ¿verdad?, que le estaba diciendo eso, ¿no? Sí, está claro que los mensajes que dieron las niñas en Garabandal son un compendio de enseñanzas de lo que debe ser la vida de un cristiano y unas advertencias de las consecuencias del pecado. Es imposible que estas niñas dijeran, que dijeran estos mensajes, Juan. Es que no nos cabe en la cabeza de nadie. Está claro que a estas niñas la Virgen en aquellos momentos estaba a su lado y las utilizó como instrumentos para hacernos llegar esos mensajes de los que hemos hablado de salvación y esperanza. O sea, es imposible, y además tú lo certificas como pediatra, que estas niñas se inventaran esta farsa. Es que es imposible. Vale. Totalmente. Si quieres, Juan, entramos en cuestión un poquito de los milagros, ¿te parece, vale, sí, Ramón? porque ahí en la cuestión de los milagros, antes de los milagros, me gustaría entrar en una cosa que tú hiciste, la necesidad de una comisión médica actual. Yo sé, Juan, que tú en el 2016 le escribiste al cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, para que te permitiera crear una comisión para el estudio de los posibles milagros que se veían en Garabandal. Algo así como el Buró de Lourdes. Cuéntame qué te motivó a hacer esto, qué es lo que yo creo que es lo que quieres hablar, de los milagros. Cuéntanos. Mira, yo desde el principio, cuando empecé a estudiar las apariciones marianas, claro, este es uno de los temas que más sobresalen a nivel médico, ¿verdad? Y por supuesto, cuando llegué a Garabandal, cuando ya he estado, digamos, he tenido la casa, se me ha consultado sobre algunos casos específicos de curaciones aparentemente, digamos, milagrosas, llamamos inexplicables, y claro, a mí me interesó mucho el tema, ¿no? Y yo quería que se hicieran las cosas bien, quería hacer las cosas bien. Entonces, bien como dice
como nos manda la ciencia y, por supuesto, también la teología, ¿no? La comisión médica con más experiencia es la de Lourdes, ¿eh? El Buró de Médicos de Lourdes digamos, la comisión más importante que hay en este tema, ¿no? Yo incluso, pues bueno, me interesé en cómo funcionaba y tenía el contacto con algunos de los miembros, ¿verdad? Entonces, por eso mismo yo le escribí al cardenal Ladaria, que era el prefecto de la congregación. El cardenal Ladaria es español, ¿verdad? Y él me respondió muy amablemente con la diplomacia vaticana correspondiente, me agradeció la oferta y posponiéndolo hasta que su superior, yo pienso que se refería al Papa, ¿verdad? Hasta que su superior lo viese conveniente. Bueno, este es el principio, ¿no? de esta idea, ¿no? De ver la Sí. necesidad de que hubiera una comisión médica, ¿no? Claro, es que a mí la comisión médica, para mí, es una de las cosas, de las cuestiones que más me interesa de Garabandal. El lograr saber la verdad como médicos en ejercicio. En estos 3 años que he estado haciendo un estudio profundo de Garabandal, he visto que se hablaba de muchos casos de curación atribuidas a la Virgen que habían sucedido ahí o por objetos besados por la Santísima Virgen. El primero que me llamó la atención fue el caso de Menchu Mendiolea, que afortunadamente tuve el placer de contactar con su familia, unos sobrinos encantadores de ellos, que espero que vengan al Congreso, y fue el primer caso que más me impactó. Una chica de Santander, casada con un compañero nuestro, con un ginecólogo, que aparentemente curó de una eritremia. A continuación, el célebre caso de la nigeriana, aquella a la que se le había quitado la rótula practicando una artrodesis, para los que no entiendes, fusionando los huesos, y de repente, subiendo a los pinos, tuvo una restitución de la rótula, comprobado radiológicamente. O de la curación del hermano David argentino de una leucemia, el cual después se convirtió en apóstol de estas apariciones. Como tú bien has dicho, uno de los libros que más reseña, que resume todos estos milagros atribuidos a la Virgen, es el de Josefa Gallego, ¿no? Sí. Josefa resume muchísimas de estas gracias, ¿verdad? Y acontecimientos relacionados con Garabandal, por ejemplo, de los Claro, santos. claro. Juan, yo sé que es tarde para reunir documentación de todas estas curaciones, pero pienso también que nunca es tarde para seguir intentándolo. Creo que debemos seguir intentando probar estas curaciones. Por eso es tan importante crear una comisión médica seria constituida por médicos y teólogos, porque son verdaderamente los que con autoridad pueden acreditar estos fenómenos. No sé si tú estarás de acuerdo. Totalmente, vamos, yo creo que es una obligación que tenemos nosotros como médicos y también la Iglesia. La Iglesia tiene la obligación de escuchar esto que está pasando, que es muy probable que no les llegue, porque si te digo la verdad, aquí dentro de Garabandal, el pueblo de Garabandal, pues no lo sabe que está pasando eso. Pero los que, Ojalá, pero ojalá que con la iniciativa despertemos la curiosidad del obispado, porque Juan, tú también tienes muchos casos de curación que has estudiado, como el de Michael Rozeluc. sí. Mira, Háblanos de ello. o sea, aquí en Garabandal lo más, hay casos, hay que decirlo, y por eso hago mención a que debe ser escuchado, pues de gracias y curaciones inexplicables, pueden ser milagros, ¿verdad? Y son muchos. Entonces, yo cuando empecé a pensar y a trabajar en montar una comisión, pues me puse en contacto con gente, ¿verdad? En la historia de Garabandal hay un personaje que es el doctor Michael Roseluk, que es un canadiense, de origen ucraniano, y ese hombre, pues parece que tuvo un accidente con afectación de la columna. Bueno, pues yo pienso que tuvo un latigazo importante y debió tener alguna afectación más porque
tenía unos dolores que le inhabilitaron para su trabajo y él vino desesperado con Joe Lomangino aquí a Garabandal, en casa del hermano de Conchita, de Serafín y de Paquita. Pues él vino y Lomangino, con una medalla besada por la Virgen, pues se la dio a besar y creo que le tocó también. Desapareció totalmente su incapacidad, ¿eh? Desapareció el dolor. Este hombre, claro, a partir de ahí se convirtió en un gran apóstol de la Virgen. Él con una medalla similar a la de Lomangino, pero no besada por la Virgen directamente, sino parece ser que fue en contacto con la medalla de Lomangino, que sí que fue besada, pues hacía viajes a su tierra natal, allí en Ucrania. Hay testimonios también, si encontraréis en YouTube, impresionante. Lo invitaban los obispos y allí se producían verdaderos milagros, como en la época del Señor, ¿eh? Mira, yo hablando con él, comentándolo, yo me interesaba, ¿tienes documentos sobre esto? Y desgraciadamente pues, son tantos que yo ya pues no guardo nada, ¿eh? Yo creo que se cumple ahí lo que dice el Evangelio, ¿no? Ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y esto es lo que pasó en el caso de Michael Roseluk. Yo creo que, Juan, hay que reconocer que en Garabandal estamos teniendo muchas gracias y curaciones inexplicables. En algunos casos podríamos hablar de milagros, pero hablar de milagros es un poco complicado. Yo lo dejaría en gracias y curaciones. Yo quiero decir públicamente, Juan, el último gracia que yo he recibido, que he tenido la suerte, la fortuna de que ha sido un hermano mío. Juan, tú lo sabes porque tú has sido partícipe en esa cadena de oración que se hizo por la salud de mi hermano. Pongo en antecedentes. Mi hermano fue operado a los 40 años de bypass coronario por cardiopatía isquémica. Ha gozado de plena salud hasta que ahora, recientemente, a raíz de una arritmia, le colocan un marcapasos y al colocarle el marcapasos revisan sus anteriores bypasses coronarios, dictaminando que están bien, pero descubren que tiene una obstrucción en una arteria coronaria importante del corazón del 70%. ¿Te acuerdas, Juan, que yo estaba muy alarmada? He perdido a 3 hermanos, mi cuñada y su familia estábamos con mucho disgusto, mi hermana preocupada, solo quedamos ya 3 hermanos, el verano por en medio. Entonces, bueno, se hizo esa cadena de oración de buenas personas y efectivamente se programó la operación de mi hermano Juan Ignacio, para primeros de septiembre. Se preparó para primeros de septiembre con intención de que pudiera acudir al primer congreso de la Virgen de Garabandal que tanta ilusión le hacía. Y así fue como se fue a operar y como el cirujano antes de operar le dijo que bueno, que le iba a colocar un stent porque en las pruebas, en la coronariografía tenía, en el TAC coronario con contraste tenía una obstrucción del 70% y le iban a colocar un stent. ¿Cuál fue la sorpresa de toda la familia, incluida su mujer, sus hijos, mi hermana, yo, cuando salió el cirujano de la operación y nos dijo: querida familia, vuestro padre, vuestro marido y vuestro hermano está fenomenal. No le hemos tenido que colocar ningún stent porque realmente no tiene ninguna obstrucción en la coronaria. Las cañerías están limpias. Cuando mi hermano subió a la habitación, se lo había contado el médico en la sala de recuperación. Mi hermano subió emocionado y lo primero que nos dijo fue: qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido porque voy a poder ir a darle las gracias a la Virgen del Carmen de Garabandal. Yo experimenté esa gracia, que yo no le puedo llamar milagro, pero sí que fue una gracia de la Virgen, como tú también experimentaste la tuya, Juan. Sí, nosotros tenemos aquí en casa, aquí mismo en Garabandal, en este sitio que estoy, pues un caso con un familiar no creyente, tuvo un esguince, la verdad es que pues, de mucho correr por aquí, por todas las montañas, pues hizo un esguince de tobillo muy importante. Y oye, pues lo sabemos diagnosticar, ¿verdad? Dolor intenso, hematoma,
inflamación, lo clásico. Bueno, pues al parecer hizo un reto al cielo y dijo, si es verdad que aquí estuvo la Virgen, que se me cure inmediatamente. Pues os puedo decir que ocurrió así. En pocos minutos se dio cuenta que tenía el pie ya en el suelo y vio que había desaparecido todo. Eso Claro. verdaderamente pues es imposible. Mira, me recordó el caso del padre Ramón Andreu cuando Sí, estuvo en Garabandal, ¿verdad? Que tuvo un accidente y se rompió el pie y se curó. Bueno, la Virgen, dentro de las está maravillas, claro que, que el tema de los milagros es un tema complicado, pero yo creo que sí que podemos hablar de gracias y de conversiones, porque oye, no nos podemos olvidar como en Lourdes en 166 años solo se han aprobado 70 milagros. claro. Entonces, yo creo que hay que quedarnos con las gracias y con las conversiones, con aquello que nos da. Nosotros todavía estamos cautos con el tema de los milagros. No sé si tú opinas lo mismo, Juan. Exactamente. Sí, mira, la cuestión de establecer una curación como milagrosa es muy complicado, ¿verdad? Es decir, tenemos que certificar que no hay una causa natural, ¿verdad? Y esto requiere, pues mucha información, sobre todo, pues, directamente de los médicos involucrados con la persona. En mi experiencia, mira, algunas veces, pues, pues he abordado este tema con algún caso de Garabandal, he visto incluso una falta de colaboración de las mismas personas que han recibido supuestamente esta gracia. Es una cosa curiosa, ¿eh? Es Qué decir, raro, ¿no? Porque sí, encima sí, de que si les concede la pero aquí, gracia, bueno, hay también una cuestión y es la imposibilidad a veces de la persona de obtener un certificado por parte del médico, que tengamos la evidencia de que un médico certifica una cosa antes y después. Mira, en Garabandal lo más abundante son las gracias espirituales, pero también las hay gracias corporales. Mira, una gracia corporal, para que vayamos un poquito, digamos, hablando de términos, podría ser la remisión de un proceso, de una sintomatología, el dolor, por ejemplo. El dolor que puede ser por cualquier causa y que vemos que esa persona recibe la gracia de que se le va el dolor. Muchas veces, muchas de estas gracias ocurren aquí en Los Pinos. Una cosa muy curiosa, porque ya digo, la Virgen se aparece en todos los lados y algunos de ellos, o muchos de ellos, ocurre en este lugar, ¿no? Y yo también me llama la atención una cosa, y es que a veces vemos que primero hay una gracia de tipo espiritual, es como si se curara primero el alma, como paso previo a una remisión de una enfermedad de manera inexplicable. Mira, estamos siguiendo un caso ahora mismo y nos parece realmente pues, muy notable, ¿no? Pero al hablar de milagro es un tema que requiere una comisión médica bien organizada. Yo creo que esa es la realidad. pero de todas formas, yo sigo insistiendo que es una lástima que todo lo que está sucediendo en Garabandal no se estudie debidamente y quede registrado. La verdad es que es una verdaderamente lástima, es una verdadera lástima. Por eso creo, Juan, que es tan importante hacer la comisión médica. Ojalá que médicos, teólogos se unan y nos ayuden para hacer esta comisión, que bueno, que ya hemos empezado a dar pasitos, porque con toda la documentación que tenemos en nuestro poder, cada vez avanzamos un poquito más. Pero esa tiene que ser una cosa no individual. Por supuesto, no puede ser hecho esto digamos, a nivel eclesiástico exclusivamente, porque los milagros no los diagnostica, digamos, no los certifica un eclesiástico, sino tienen que ser médicos y médicos independientes. Esto es fundamental. Mira, podríamos llegar ya a hacer un dictamen tanto médico como teológico de Garabandal, ¿no te parece? Con todo lo que hemos venido Sí, diciendo. a ver, dilo, vamos a hacerlo. Bueno, o sea, está clarísimo, ¿no? Que médicos y teólogos, como ya hemos mencionado, pues todos de gran prestigio, pues han confirmado que los hechos ocurridos
en las niñas de Garabandal fueron, sin lugar a dudas, de naturaleza sobrenatural. Y nosotros, revisando los estudios que ellos han hecho, podemos corroborar esto, ¿no? No, no, lo corroboramos alto y claro, porque realmente, Juan, lo hemos estudiado. Estamos convencidos de que los hechos de Garabandal son de causa sobrenatural. Y lo Pero siento. yo te quería decir, entonces, si hemos llegado a esa conclusión, ¿por qué el Obispado de Santander, después de 63 años, nos dice que no consta la sobrenaturalidad de las apariciones de Garabandal? Mira, para mí es que simple, la respuesta es simple. No han querido estudiarlo. ¿Cuál es tu opinión? Mira, Juan, yo esta pregunta que tú me haces, te la voy a contestar a título personal, alto y claro, después de racionalizar unos hechos tan elocuentes desde el conocimiento y mi experiencia. Pienso que en este momento no mantener el que no consta la sobrenaturalidad de los fenómenos de Garabandal es un insulto a la inteligencia de los que estudiaron, acreditaron, certificaron estas apariciones, prestigiosos médicos y teólogos a los que, te repito, no voy a desautorizar. Entonces, para mí es un insulto a la inteligencia de todos ellos y por unanimidad también a los que entramos a estudiar esto. Entonces, yo pienso eso y te lo he dicho a título personal. No sé Mira, qué piensas. yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. El concluir que lo que hemos dicho, que lo que hemos explicado aquí, todos esos fenómenos son de orden natural, es que es científicamente un absurdo, ¿verdad? Mira, los fenómenos fueron tan extraordinarios a la vista de todo el mundo durante tanto tiempo, estamos hablando de casi 5 años, ¿verdad? También estudiados, porque han sido súper bien estudiados, ¿verdad? Esto es imposible negar la sobrenaturalidad. Sobre este tema, mira, ya he comentado antes lo de la ignorancia, ¿verdad? Lo hemos hablado tú y yo muchas veces, de la ignorancia de los que niegan las apariciones de Garabandal. Yo, de la ignorancia, básicamente quería decir que hay una ignorancia que es de orden natural, del que no sabe. Pues bueno, pero es que hay una ignorancia también, y tú lo sabes bien desde el punto de vista psicológico, del que no quiere saber. Es una ignorancia activa, es una ignorancia premeditada. ¿Tú cómo dirías que es la ignorancia del doctor Morales? Pues tiene que ser premeditada, porque él no quiso saber nada, ¿no? de lo que estaba ocurriendo delante de él, ¿verdad? Pero, claro, en ese momento, la ignorancia, digamos, que quedó en el obispado, estamos 20 años, hablamos que duró 20 años, pues se debió a ese informe falso, a ese informe que hizo nuestro compañero, pero claro, cuando él se retracta, cuando él llega al Ateneo en el año 83 y dice que no ha estudiado a las niñas y que se ocupaba de ello, y además no solamente dijo eso, dijo, las apariciones son verdaderas, son como Fátima, son como Lourdes, ¿verdad? Allí Efectivamente. ¿no te parece? Pues bueno, entonces yo te pregunto, ¿por qué mantener el Obispado de Santander? No abrirse. Si el presidente de esa comisión dice, me he equivocado, no lo he hecho bien, veo que eran sobrenaturales, ¿por qué no dar un paso y estudiarlo? Mira, durante todos estos años el obispado local ha tenido un tenaz rechazo, ¿no? Por conocer la verdad y por acallar la voz de la Virgen. Para mí esto es evidente, Elsa. O sea, no sé, tú recuerdas lo del doctor Morales, ¿no? Los años aquellos 80 cuando el obispo Juan Antonio del Val, ¿no? Que parecía como que era un hombre abierto, ¿no? Abierto. Sí, sí. Y él se suponía que habiendo estado en las apariciones, que él, cuando decidió hacer una comisión, pues debía haberla hecho bien, ¿no? Y que no, bueno, nuestro compañero Vildósola, nuestro amigo, nos lo ha contado, ¿nos Nos podías lo ha contar? contado, oye Juan, nos ha contado cómo hizo de bien la comisión
el obispo del Val, que puso al frente a un ateo. ¿Tú te lo explicas? Pues no. No te lo explicas, ¿verdad? No, porque Claro. la fe nos hace libres. Es decir, el Señor nos lo dijo, la verdad os hace libres. ¿Eh? A mí la fe me quita prejuicios. ¿Cómo un hombre sin fe va a ser el presidente de una comisión para valorar algo sobrenatural? No, está claro que las comisiones fueron un fraude, fueron poco estudiadas por personas incompetentes, porque no buscaban la verdad. Y desde luego, si algo hay que decir, es que Garabandal no fue estudiado por ellas. Una pena, pero no fue estudiado por ellas. Ahora, tú me harás la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos explicar? ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar que un obispo tras otro en Santander, y no solamente obispos, lo que llamamos la curia, ¿verdad? Y muchísimos sacerdotes. Yo aquí ya no quiero decir lo que a lo mejor no sé, pero yo he tenido la experiencia de que muchísima parte del clero de aquí de Santander tiene una actitud muy contraria a las apariciones. Para mí esto es injustificable, ¿verdad? O sea, Yo te totalmente. voy a contestar como terapeuta. Yo creo que esta actitud es el resultado de conductas aprendidas. Conductas, sin duda, poco acertadas al no satisfacer la necesidad más importante del ser humano, saber y conocer el porqué de las cosas, de un comportamiento, de una actitud o de una acción. El conocer el porqué de tantos obispos de Santander se han negado a estudiar, investigar estos hechos, sería importante para poder entender su postura actual. Una postura que para mí es de indefinición y falta de transparencia. Desde luego, en mi caso, sería muy gratificante y constructivo para dejar de cuestionar a sacerdotes o a la jerarquía, personas intocables desde mi infancia, por la maravillosa educación recibida. Como yo he dicho, de unos padres católicos que supieron satisfacer siempre los porqués. Yo creo que la cuestión más importante es que no se determinan los porqués. Vivimos en la incertidumbre y esto no genera confianza ni hace que la gente se acerque a ellos. Entonces, esa es mi opinión como terapeuta. Sí, Creo sí. que no están satisfaciendo esa necesidad del ser humano de contestar por qué no creen en Garabandal. Yo no soy una ovejita, ¿sabes? O sea, a mí me gusta lo que me hacía de pequeña mi madre. Elsa, no hagas esto porque no es bueno por esto y por esto. Pero es que yo en el tema de Garabandal no he recibido una explicación lógica. Sí. Yo no sé si tú, en cambio, has recibido algo más lógico. Mira, mi opinión, yo creo que la curia del Obispado de Santander y muchos sacerdotes se han ido pasando un dictamen erróneo, un prejuicio, digamos, de unos a otros sobre Garabandal. Realmente no se han molestado en conocer la verdad, ¿no? Pero yo, mira, en este tema, cuando hablamos de la Iglesia y la postura de la Iglesia sobre Garabandal, hay una cosa muy clara. Cuando hablamos de ese rechazo, es un rechazo local, puesto que tenemos conocimiento de que en Roma no fue lo mismo. Es decir, nosotros sabemos que el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que digamos, el cardenal Ottaviani, en la época de las apariciones, mandó al padre Luna, le dijo que trae a las niñas a Roma con permiso o sin permiso del obispo. Y fue entonces cuando el año 66, en enero, llevó el padre Luna a Conchita allí, ¿no? La recibió el Papa. Bueno, pues son muchos los testimonios que hay de una postura favorable a lo que estaba pasando en Garabandal en Roma. El mismo Papa, al final haremos esa frase maravillosa que hizo el Papa Pablo VI sobre Garabandal, pues el mismo Papa creyó las apariciones. Y no fue el único, ¿verdad? Porque después hubo mucho
o sea, en la postura allí en el Vaticano, pues siguió siendo no contraria, sobre todo hasta Juan Pablo II, que tenemos testimonios pues tremendos y maravillosos de que él creía en las apariciones. Mira, cuando hablamos de Garabandal como una aparición única en la historia de las apariciones de la Virgen, pues en orden a los fenómenos sobrenaturales que hubo, pues es una realidad. Pero es que, ¿me puedes decir tú alguna vez, tú has estudiado a lo mejor pues otras apariciones, o me puedes decir si todas esas apariciones tuvieron el soporte, tuvieron la aceptación por parte de santos beatos, como la ha tenido Garabandal? Es que Ninguna. Garabandal ha sido apoyada por multitud Por multitud de santos. Nómbralos, nómbralos, que a mí me Mira, te voy a gusta nombrar. oírlos. Mira, el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío es absolutamente demostrado, está absolutamente demostrado el apoyo del Padre Pío a Garabandal. Mira, yo he tenido en mis manos la carta del Padre Pío que recibió Conchita. En el sobre, en el puño del sobre, está Monasterio de Nuestra Señora de las Gracias, San Giovanni Rotondo, Foggia, bueno, en fin, quiero decirte, y decía el Padre Pío, dice, a las 9 de la mañana la Santísima Virgen me ha dicho, bueno, dice, no, no está firmada, vale, no está firmada. Por cierto, está a máquina, ¿eh? Esta máquina, es decir, que alguien, digamos, que ayudaba al Padre Pío, la escribió. Pero ¿me puedes decir tú quién a las 9 de la mañana en el monasterio en el que estaba el Padre Pío se le apareció la Virgen que no fuera él? Bueno, pues después claramente él la recibió, sabemos toda la historia, pero ¿y Santa Teresa de Calcuta, que creyó en las apariciones? El mismo obispo de Santander recibió, Monseñor del Val, una carta de la Madre Teresa ofreciéndose a ser que sus monjas fueran madrinas de los sacerdotes de Santander, ¿verdad? Santa Maravilla de Jesús, esa santa tuya del Cerro de los Ángeles, ¿verdad? Que Sí. dice a Monseñor Puchol, por favor no se ría de las apariciones de Garabandal. ¿Eh? La madre, la madre Esperanza, la beata, la murciana, ¿eh? Una maravilla. La venerable Marta Robén, o sea, una mística francesa. San José María Escrivá estuvo 3 veces en Garabandal, subió 3 veces Pero durante... vamos a ver que Juan, que los santos que han apoyado en estas apariciones es impresionante todo No lo ha que habido los han ninguna apoyado. aparición que haya tenido ese apoyo en vida, Claro, nunca. está claro que las apariciones de la Virgen de Garabandal han sido regalos para los creyentes, gracias inmerecidas que aumentan la fe y la devoción del pueblo. Bueno, Elsa, ¿tú crees que se puede cambiar esta situación de no constat? Es decir, tú has oído las palabras del cardenal Fernández recientemente, nos las podías decir un poco, ¿no? Ya, bueno, yo he oído las palabras recientes del cardenal Fernández, vale, las he oído, pero, pero estoy en desacuerdo con ellas. O sea, yo soy muy sincera, o sea, desde el respeto estoy en desacuerdo con ellas. Estoy en desacuerdo con ellas porque como médico, que creo que soy una autoridad en este tema, no puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con lo que dice. Para mí son hechos tan elocuentes que, que no me hacen darle la razón. Vamos a Ojo, empezar. ojo, ojo. Quiero aclarar que no estar en desacuerdo, que estar en desacuerdo con él no quiere decir que esté fuera de la iglesia, ni que sea desobediente. Simplemente que no estoy de acuerdo porque lo he estudiado y lo he investigado. Sí, Entonces, pero Elsa, mira, yo para mí lo que dijo el cardenal ha sido perfecto. Mira, ha dejado clarísima la situación de Garabandal a nivel eclesiástico, ¿verdad? Fue el 19 de septiembre, el Día de la Virgen de la Salet, y en una conferencia, ¿verdad?, sobre Medjugorje, en la que le preguntan sobre cuál es el estatus de Garabandal. Entonces él dice, el cambio del estatus
no consta y habla de la nueva normativa que estaría en curatur de estas apariciones, depende del obispo local. Pero al parecer, remarcó el cardenal, no parece estar interesado por el tema. Mira, yo lo que sí que deseo y ruego y pedimos que el nuevo obispo de Santander, porque no sé a quién se refería el cardenal, si se refería al anterior, si se refería al de ahora, pero nosotros la verdad que rezamos para que, por respeto a la verdad, por respeto a la Santísima Virgen y para el bien de los fieles, esa postura Claro, pero la Juan, cambie, está claro que las palabras del cardenal Fernández fueron unas palabras muy inteligentes en un contexto un poco informal, porque era en una rueda de prensa, pero realmente que dijera que admitía el culto privado porque era un fenómeno muy difundido y porque había muchos frutos espirituales, a mí todo eso me gustó. Pero te vuelvo a repetir, yo no me quedo convencida con eso, ¿sabes? No me quedo convencida porque te voy a decir una frase que la tengo escrita para no obviar un detalle. ¿Por qué voy a aceptar las conclusiones carentes de rigor científico de un obispado local que no se ha molestado ni antes ni hoy en estudiarlas? Y no voy a aceptar la de médicos y teólogos cuyo trabajo de conocer la verdad fue encomiable. Me explico. Yo no voy a desautorizar a personas que lo estudiaron, como he dicho anteriormente. No los voy a desautorizar. Eran personas para mí muy respetables. Estamos hablando de teólogos, de sacerdotes, de testigos, de peregrinos. En estas comisiones que hemos hablado fueron un fraude porque no se llamó a declarar ni a los testigos, ni a las videntes, y todo fue un verdadero desastre. Entonces, yo con todo esto, te vuelvo a decir, yo no estoy de acuerdo en esta situación con la Iglesia. A mí me parece que no es justa, o sea, que son unas apariciones injustamente tratadas y que desde luego yo voy a seguir defendiendo hasta que no me digan o demuestren lo contrario. Te soy muy sincera. Sí, mira, Elsa, yo sobre esto quiero resaltar el que la situación de Garabandal por parte de la jerarquía de la Iglesia, y yo siempre marco esta diferencia local, porque se nos ha dicho ya claramente que Eso esto es importante. depende de la Iglesia, de la jerarquía local de Santander, ¿verdad? Pues mira, lo que más me duele a mí es ver la cantidad de gracias que se han perdido durante estos años por esa postura. Mira, las apariciones de Garabandal acabaron en el año 65 y las videntes se fueron de aquí. Se fueron, sí. Sin embargo, Garabandal no terminó con ese momento que las niñas se van de Garabandal. La presencia de la Virgen se ha mantenido y ella está llamando a este lugar, nos está llamando. Mira, los testimonios de gracias recibidas son, por multitud de peregrinos que han venido a Garabandal, son innumerables. Mira, la han recibido sobre todo extranjeros, que han sido los que han mantenido la llama de Garabandal. Es verdad, es Muy verdad. pocos españoles, para los que ha sido desconocida, pues hasta ahora, ¿no? Mira, a mí me gustaría que el obispo de Santander viniera a mi casa, se pusiera en la puerta, y viera a la gente que pasa. Viera gente, pues blancos, Pues niños, seguramente Juan, ¿verdad? a lo mejor un día lo hace, porque yo creo que la Virgen lo hará. Yo creo que algún día a lo mejor te sorprendes con la visita del señor obispo. Pues no son todo esto que hay aquí, que dicen, no, es que van algunos. Lo digo porque se dijo en esa entrevista, en esa rueda de prensa del cardenal Fernández, bueno, que algunos vienen a Garabandal. Bueno, pues no son algunos, no son algunos, son muchísimos. Y gente de todo el mundo que pasa por aquí y va derecho a la calleja. No son turistas, como dicen aquí en esta comunidad,
que les llaman turistas, ¿eh? Vienen muchos turistas a Garabandal, vienen a ver las montañas. Les podían llamar peregrinos, que queda más bonito. Los que están enfermos, a lo mejor, mira, es una maravilla, ¿verdad? No son turistas, son peregrinos. A los que la llama una buena madre, que es la Virgen. Aquí en Garabandal, claro, la Virgen, su título, además de la vocación de Nuestra Señora del Carmen, es nuestra madre. Yo soy vuestra madre. Y nos pregunta, y es increíble, ¿no? Como ella dice, mis hijos, ¿cómo están mis hijos? Cómo ella, viviendo aquí en Garabandal durante todos esos años, se ocupaba de las vacas, de cómo estaba enfermo, de aquel que se había muerto. Es impresionante. Oye, pero sí, Juan, sí, toda la historia de Garabandal es impresionante. Y desde luego lo que tenemos que dejar claro es que Garabandal está vivo, que es pasado, es presente y es futuro. Y con esto yo creo que deberíamos de terminar. No sin antes decir que lo que hemos hecho hoy aquí es para honrar y desagraviar a la Virgen, que ciertamente vivió en Garabandal, como dijo el Papa Pablo VI, durante casi 5 años. A ver, Juan, termina tú. Te voy a dejar a ti ese momento de gloria. ¿Me dejas que diga una cosa? Mira. Sí, claro. Es que cuando has comentado esto de ser desobedientes, porque algunos no pueden decir, estos son desobedientes a la Iglesia. Yo quería recordarles que es la obligación de todo cristiano el de avisar de los errores que podemos cometer unos y otros. Y también los pueden cometer nuestros pastores, ¿eh? Y esto se llama corrección fraterna, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos que Garabandal es cierto, lo hacemos en base a la documentación fehaciente que hay con la autoridad que tenemos de profesionales de la medicina, ¿eh? Muy bien. Y con un agradecimiento a nuestros compañeros médicos y a los teólogos que las estudiaron en su momento. Me gusta mucho esta reflexión que has hecho porque es una reflexión que aligera los sentimientos de culpa y aleja de nosotros esa palabra tan desagradable, tan intimidante que la gente puede utilizar de desobedientes. Juan, magnífica reflexión la tuya del final. Y ahora sí que tenemos que terminar. Y todo termina... Todo lo que hemos hecho aquí es para honrar y desagraviar a la Virgen que ciertamente vivió aquí, como dijo el Papa Pablo VI. Dinos qué dijo el Papa Pablo VI. A ver. Bueno, yo voy a decir que Garabandal es la historia más hermosa desde el nacimiento de Jesucristo. Es como una segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y que no hay palabras para agradecerlo. Ay, Juan, después de leer esta frase, qué ganitas de ir a Garabandal me entran. Ya estoy ahí, ya es que estoy ahí en breve. Sí, oye, Juan, un placer haber compartido. Un placer haber compartido contigo. Haber hecho esta sesión clínica contigo. Esta sesión clínica, porque la verdad es que vamos a explicar antes de terminar que ha sido una sesión clínica complicada. Una sesión que intentamos grabar el domingo y que por interferencias no se grabó, ¿verdad, Juan? Bueno, y otras cosillas así menores que sabemos quién estaba detrás. Sabemos quién estaba detrás. Un abrazo. Pero aún así, hemos hecho hoy esta sesión dedicadas a todos vosotros y la hemos querido hacer fuera del ámbito del Congreso, porque en el Congreso había muchas ponencias y hablando con Juan decidimos hacerla fuera del Congreso para que la pudierais escuchar antes de ir al encuentro maravilloso que vamos a protagonizar el 17 al 19 de octubre en Garabandal. Esa aclamación popular a la Virgen del Carmen de vivos y muertos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti también, Elsa.